Ya. ¿Cómo romper el silencio? La Biblia nos dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que todas nuestras obras, todo lo que nosotros hacemos, vamos a encomendárselo a Él y esos pensamientos van a ser afirmados, ¿no? Como decía ahorita, concluyendo de la charla anterior, que nosotros debemos poner en oración nuestra vida, ¿no? Aquí vemos una mujer y su mente está como totalmente confundida, como totalmente algo está dañado ahí, sí, algo le pasa ahí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por poder hablar de este tema y pido que la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética opere y que nos dé sabiduría para recibir lo que vamos a recibir y lo que ya recibimos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, nosotros vamos a tener que tener en cuenta eso. Hay conflicto y hay violencia, y por eso tenemos que entender la diferencia. El conflicto es una cuestión de difícil solución entre dos personas o más, donde ambas tienen o creen tener la razón, ¿no? Ahí, digamos, esa es la parte del conflicto. Hay conflicto personal, no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, o sea, sí, esto es como que queremos hacer una cosa, de esa lucha nos habla la palabra de Dios, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, y pues entonces si hago lo que no quiero, entonces estoy en problemas, y si le digo a la carne sí, y no le digo al espíritu, entonces hay una lucha personal, quiero buscar a Dios, pero no me queda tiempo, quiero sacar tiempo para oración, pero es que tengo otras cosas que hacer, quiero ir a la iglesia, pero tengo un paseo, quiero y no quiero, entonces hay una lucha. Y a veces también eso nos lleva a tener conflictos con nosotros mismos y hasta ponernos bravas con nosotras mismas. Entonces, ese es un conflicto personal. Hay conflictos interpersonales debido a diferentes opiniones y ahí es donde se presentan diferencias, ya sea con los hijos, ya sea con las amistades, ya sea en los lugares de trabajo, ya sea en la universidad. Entonces, hay diferencias y entonces esos son los conflictos. Y están los conflictos familiares. Esos son parte de la evolución normal de una familia, ¿no? Cuando vienen los conflictos familiares, nosotros podemos entender que hay algo que está pasando, que hay algo que está sucediendo y tenemos que tener en cuenta eso. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, Bueno, sí, perfecto. entonces tenemos que tener en cuenta, hay cambios, viene el hijo o alguno de la familia se enferma, hay una pérdida económica, entonces toca entender que esos son conflictos y la violencia ya es de otra forma. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Entonces, ya aquí estamos hablando que hay un uso intencional, o sea, la verdad, la persona ya sabe cómo va a reaccionar, como, digamos, la persona violenta, ¿sí? Se pone brava y simplemente reacciona. Entonces, si está en la mesa y no le gustó la comida, tiran el plato y no le importa si el plato está, se rompe, no importa si hay gente, si están ahí los hijos, si hay más familia ahí, no importa, reacciona, ¿cierto? Entonces, eso es como no me importa a quién daño, simplemente yo reacciono, tengo que sacar lo mío, lo que siento y yo soy así y así reacciono. Entonces, hay una violencia, esto está ahí como en la mente, como qué hago, como cómo manejo esta circunstancia. Entonces, esa es conflicto y violencia. Pero vamos a hacer énfasis en cómo romper el silencio. Proverbios 31, versículo 8 y 9 nos dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismo, garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia.
Y esto es un versículo muy interesante, o sea, muy diciente para lo que estamos tocando y para nuestra vida. Esta mujer que está ahí toda confundida en su mente, realmente muchas veces no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo hablar, no sabe cómo salir de esa situación que está viviendo, ¿sí? Él en una reunión les contaba cómo una mujer que estaba viviendo con su esposo, la amiga llegó una vez y ella acababa de suceder algo en su casa y cuando ella estaba muy mal y le contó cómo su esposo la maltrataba y ese día la cogió del pelo y la arrastró por toda la casa jalándola del pelo, ¿sí? Entonces, pero después ese fue el momento donde ella habló, pero después ella nunca más volvió a hablar de nada de lo que le pasa, de nada de lo que le pasa. Y su condición es una condición ya de depresión, una condición donde su vestimenta, donde todo su cuerpo realmente manifiesta lo que hay en su corazón, ¿no? Lo que hay ahí. Entonces, esta persona, por muchas razones y por obvias razones, sigue viviendo con su esposo porque ella nunca ha salido nunca ha reconocido que es maltratada y nunca ha podido salir de esa situación y años viviendo en eso, ¿no? Hay mujeres que pueden haber salido de la relación que tuvieron, ¿sí? Y ya digamos que la persona salió, pero la persona, podría yo explicarlo de esta forma, sigue viva en su mente porque ella sigue con esas emociones, con todo eso que sintió, con todo ese dolor ahí, y eso lo repite ella en sus pensamientos. Entonces, hasta que ella decide que tiene que hablar, eso va a salir de su mente y ella va a poder tener una vida diferente, ¿sí? Entonces, el mejor encubridor del maltrato es el silencio. O sea, por eso es importante que aprendamos primero a romper nosotros el silencio en un momento dado si es necesario, o enseñar, ¿sí? Si la persona no se siente capacitada para salir de ahí, es poco a poco que uno la puede llevar a que ella tiene que hablar, a que ella tiene que expresar lo que siente y uno comenzar a ser un canal de bendición. Hay mujeres o personas maltratadas que después de que hablan dicen, ay, cómo me siento diferente, gracias por escucharme, porque también es importante el escucharles, ¿cierto? El maltratador usa la agresión como una forma de poder, ¿sí? Ya sea con gritos, ya sea levantando la mano y poniendo el puño, pues así. Ya las mujeres, por ejemplo, que maltratan a sus hijos, entonces con lo que tienen les tiran y, mejor dicho, no importa cómo les hablan delante de la gente. Es decir, hay una forma de agresión que es, digamos, se manifiesta ese poder ahí de manera muy diciente. Es por eso que ante cualquier intento de independencia que tenga la víctima, se sienten agredidos ya que se vulnera su masculinidad, ¿sí? Él quiere ser el macho y el macho es poder recoger a una persona que realmente es débil y de estar por encima de ella. El maltratador es manipulador, ¿sí? E infunde miedo y confusión, ¿sí? En la mente de la persona que está siendo maltratada. Por ejemplo, los niños maltratados por los padres, ¿sí? Esas fotos donde el niño está contra una esquina de una pared y el padre ahí gritando o levantándole la mano. Mire cómo se sentirá este niño, ¿sí? Cómo se sentirá ese miedo, esa confusión, todo eso que siente ahí, ¿cierto? Eso se manifiesta, ¿sí? Es decir, eso está ahí en su corazón. Mientras que la víctima se convierte en una persona fácil de manipular, ¿sí? Temerosa, con culpabilidad, con vergüenza, silenciosa, ¿sí? La víctima se convierte en lo que él realmente quiso convertirla. Y se rinde a estar bajo esa relación de maltrato psicológico y físico, lo que le causa heridas profundas que en algunos casos no son visibles. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta.
La vergüenza, la culpa, el miedo y el juicio que se puede hacer hacia la víctima son las barreras más grandes para romper el silencio. O sea que tenemos que tener claro esos puntos, ¿sí? Vuelve en sí. ¿Qué es la idea, sí? Es decir, como que necesitamos volver en sí. O sea, aquí ya vemos a la mujer como ella confrontándose con ella misma, como ella mirándose a ella misma en el espejo, como, ¿qué pasa? O sea, la persona vuelve en sí, ¿no? Y aquí encontramos un versículo del cual quiero hacer mucho énfasis, y es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? Aquí habla de no conformarse a lo que está sucediendo en este siglo, en este mundo, ¿sí? O sea, lo que se habla como tú tienes que aguantar, ¿sí? No importa lo que te están haciendo, tú tienes que aguantar. Eso lo enseñan algunas madres. Nosotros escuchamos un testimonio de una mujer que logró liberarse de un abuso fuerte a su vida y se fue con sus hijos a vivir a otro apartamento, y la mamá se enteró de que ella se había trasladado, y el esposo, pues al cual ella había abandonado, fue a donde la mamá, y la mamá le dio la dirección y el teléfono donde estaba su hija, y la hija le dijo, ¿cómo hiciste eso? Ay, la verdad es que yo he vivido así, eso no tiene ningún problema, aguanta, sigue. Entonces, miren lo que se enseña, ¿sí? Entonces, uno puede tener las cosas distorsionadas, pero hay un momento donde se vuelve en sí. Hay un momento muy clave donde se puede volver en sí para una mujer, y es cuando el padre comienza a abusar hacia los hijos, o cuando ya no le importa lo que está haciendo, digamos, y comienza a abusar. También hay mujeres que maltratan a sus esposos, o sea, es que ahora ya la cosa está como nivelándose, y estas mujeres no les importa lo que hacen y también dañan. Yo he visto hombres llorar, yo no hablo mucho con hombres, pero he visto hombres llorar por lo que sus esposas les hacen, ¿sí? La forma como los gritan, la forma como los tratan, los humillan. Entonces, realmente esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es en la mente donde está todo eso, y tenemos que mirar que ahí tiene que haber una transformación. Es importante porque ahí, digamos que es el disco duro con el que vivimos y que tiene que ser transformado nuestra mente. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, no os conforméis. Ahí como que ya la mujer ya como que va entrando en razón. Conforméis viene de la palabra suschematizo. Se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño, ¿no? O sea, yo me acomodo a eso. Aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo. Así se vive y así tiene que ser, o a cualquier acomodo a sus maneras, sería fatal para la vida cristiana o para la vida de una persona que está recibiendo, que está siendo dañada. Entonces, que es importante no conformarse. Tienes que salir de ese silencio y tienes que comenzar a entender que si estás ahí mirando, ya te diste cuenta, el hombre cuando abusa y luego viene a la reconciliación y la abraza y le dice, ay, es que este esposo es terrible, por ejemplo, y pues ella como que, ay, sí, entonces viene como esa reconciliación después de los golpes, de los insultos y todo, pero la persona tiene que saber que esto no es lo que se tiene que hacer. Tenemos que mirar esto también desde el punto de vista de nosotras. Si nosotras estamos actuando de la manera incorrecta con otras personas, porque de pronto también nos hemos vuelto maltratadoras por la que hemos recibido, humillativas, descalificadoras. Entonces, tenemos que no conformarnos, sino realmente mirarnos como Dios quiere que nos miremos, ¿sí? No nos conformemos que a este siglo, ¿sí? Se refiere a este mundo, un sistema sin Dios. No vamos a aceptar las normas de una era cuyo Dios es el diablo.
¿no? Mire, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca, sino no resplandezca la gloria de Cristo, ¿sí? Entonces, mire cómo esto sucede ahí, ¿sí? El cual es la imagen de Dios, la luz del evangelio. Entonces, no, este siglo realmente se mueve bajo patrones que no son los diseñados por Dios para nuestra vida. Y si tú no conoces de Dios, es una oportunidad para que en esta vez le des cabida a Dios en tu corazón. Y si tú conoces de Dios y tú dices, mira que yo necesito esto, mira que yo quiero aprender para ayudar, pues realmente únete a esta necesidad urgente. Esta situación de abuso, de maltrato, de descalificación, de humillación y todo, no solamente está en nuestros hogares, está en las iglesias, está en los trabajos, está en las universidades, está en los colegios, ¿sí? Mire eso, mire cómo ahora el bullying, pues ahorita ya se escucha más de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos a reaccionar en las diferentes circunstancias, a enfrentar esos problemas? Y no podemos pensar que no va a suceder a ellos o no va a sucedernos a nosotros. Entonces, no nos conformemos a este siglo. Transformémonos y renovemos, ¿sí? Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? No hemos de estar conformes con las conductas y costumbres que por lo general son egocéntricas, ¿sí? Creo que no hay nada más egocéntrico que el maltrato, el abuso, ¿sí? Ahí llega al punto donde la persona que es maltratadora medio levanta la voz y ya la otra no puede hablar y, ok, está bien, o se queda callada, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Si a ti te pasa que cuando tú levantas la voz y las personas se callan y tú dices, es que porque yo soy así y ya la gente me conoce, pues también toca analizarse, bueno, ¿por qué se calla la gente cuando yo hablo? ¿Para que yo no siga gritando? O para que yo no siga descalificando, o porque yo no siga maldiciendo, para que yo no siga diciendo, o para que no me dé más ira y termine en otro punto. Pero nosotros debemos transformar, renovarnos la mente. Mire, en la mente están todos esos recuerdos que nos dañan, ¿sí? Todo eso que se ha recibido que nos daña. Y ahí es donde nosotros, la palabra de Dios es tan preciosa que penetra. Mire cómo Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, solo cuando el Espíritu Santo renueva, reeduca y reorienta nuestra mente, somos verdaderamente transformados, ¿no? ¿Cuánto has luchado tú con un pensamiento que vino en algún momento por alguna situación que viviste? Entonces, es importante tener en cuenta que debemos ser transformados. ¿Para qué somos transformados? ¿Para qué nuestro entendimiento se renueva? Y la única forma de transformarnos y renovar nuestro entendimiento es a través del estudio de las escrituras, ¿sí? A mí me sorprende cómo las escrituras nos hablan de todo, ¿sí? O sea, de todo lo que necesitamos en la vida, ¿no? Es que necesitamos tener claridad, mucha claridad en nuestros pensamientos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida. Sí, a veces que la adversidad nos ayuda a subir de fe, nos ayuda a cambiar, ¿cierto? Que nos decían ahorita. Entonces, sí, eso es importantísimo. Pero a través de esta transformación, a través de este renovar la mente, nosotros podemos comprobar algo. Y mire que es tan importante. La Biblia dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que Dios tiene que darnos a nosotros una herramienta para que nosotros que comprobemos que lo que Él dice es verdad. Y la verdad es que la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. De pronto para ti, de pronto para otra persona. Pero necesitamos hablar de que las personas pueden conocer una libertad y andar en libertad y poder hablar en libertad y poder moverse en libertad. Entonces, comprobé significa someterte diariamente a prueba en la práctica de la voluntad de Dios hacia nosotros
que es agradable y perfecta. O sea, cada día nosotros estamos comprobando, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros leemos algo que la Biblia dice que tenemos que hacer, vamos a ver ese fruto. Usted puede comprobar que este versículo se haga realidad en su vida cuando usted lo ponga en práctica, ¿sí? No os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que este siglo te está diciendo. Acepta la vida que llevas. Acepta tu condición, acepta tu estatus, acepta tu vida. No puedes soñar más porque realmente tú no puedes lograr las metas. No puedes, o sea, ese no puedes, ese no sirves, ese no hay un futuro diferente para ti, es mentira. Porque sí hay un futuro diferente para ti, porque sí puedes salir adelante, porque sí puedes, Dios sí se te puede colocar por cabeza y no por cola, porque Dios sí te puede dar oportunidades donde tú vas a salir adelante y todas esas palabras que te han hecho sentir que no vales nada, eso realmente se va a diluir ante la presencia de la palabra de Dios en tu mente. Vas a comenzar a ver, oye, yo sí valgo. Así que cada palabra negativa que rueda por tu mente, entonces reemplázala por una palabra que produzca vida. Tú le has dicho sí a todas esas palabras que te hacen sentir que realmente no tienes futuro, ¿sí? Entonces, tú le has admitido esas palabras, las has almacenado en tu mente. Y entonces ahora tienes que comenzar a borrarlas de ese disco duro. Entonces, si hay 15 palabras, por ejemplo, comienza por una palabra. Y yo no voy a aceptar esta palabra para mí. Yo voy a comenzar a reclamar lo que la palabra de Dios dice para mí en cuanto a esta situación. Yo tuve que trabajar mucho el temor en mi vida, ¿sí? Yo tuve que trabajar mucho las dudas que tenía en cuanto a quién era yo realmente, para qué servía yo. De todas maneras me daba miedo hablar, me daba miedo enfrentar la gente, me daba miedo hacer muchas cosas y eso me causó mucha dificultad para desenvolverme con las personas en la juventud. Entonces, Dios, cuando conozco a Dios y comienzo a ver que Dios, el primero que me ve que soy útil para algo fue Dios. O sea, el que me hizo ver que sí valía la pena mi vida, fue Él, ¿no? Y con la ayuda de mi esposo, pues realmente he aprendido muchas cosas que me sacan adelante. Pero primero, que también Dios me ha equipado. Y segundo, yo con lo que me ha equipado me he propuesto ponerlo en práctica y he visto que la mano de Dios me ha ayudado a cambiar esos chips que tenía ahí, ese disco duro, y así como esa foto de esas dos caras de esta mujer confrontándose, una con los cables ahí, la otra ahí como ya entrando en razón, comprobé que la vida con Dios es diferente y que Dios sí nos tiene para grandes cosas. Entonces, esa voluntad agradable y perfecta, y entonces entendemos que esa voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y nuestros seres amados y todo lo que somos y representamos. Definitivamente, sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Dios es el único que tiene el poder para ayudarnos a salir adelante y para nosotros ser canales de bendición, no solamente para nosotras mismas, sino para una comunidad donde Dios nos ha puesto, ya sea la iglesia, la familia política, donde Dios te ha puesto. Sí, a veces hasta con personas que ni siquiera nosotros conocemos, o sea, ahí no conocemos. Sí, a veces entramos a un lugar, ¿no? Y hay una necesidad, hay una persona que necesita una palabra, ¿no? Que en estos días estaba en un restaurante y yo, en un hotel, perdón, y yo vi a una de las meseras y yo sentí una carga muy profunda por ella. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo me voy a acercar a ella? ¿Cómo voy a hablarle a ella? Y finalmente Dios permitió que en la tarde bajara cuando estaba desocupado el restaurante y la vi, la llamé y le hablé y le dije que si me permitía orar por ella. Y así Dios nos pone personas y así Dios a gente que conocemos, a gente que no conocemos. Dios nos pone ahí, nos hace ver esa necesidad
Sí, una niña de las que ministré para bautismo del Espíritu Santo comenzó a llorar y comenzó a temblar y me dice, ¿será que Dios perdona los pecados? Y, o sea, que yo puedo volver a orar en lenguas porque he pecado. Yo le dije, claro, y le hablé del amor de Dios y su mente estaba mal y ella estaba mal, se sentía mal, ella muy jovencita para tener esa vida y yo la miré y yo decía, Dios. Y cuando fui a imponerle las manos para que orara en lenguas, ella comenzó a llorar, y le hablé de que Dios la perdonaba, de que Dios le mostraba su amor. Y cuando ya les pregunté cómo se han sentido en el momento que lo recibieron, ella dice, me sentí muy pecadora, me sentí muy mal. Imagínense una niña diciendo eso y yo no podía, o sea, la verdad es que uno dice, pasan tantas cosas. Y esta niña dice eso y dice, pero Dios me mostró su amor y me mostró que me ama. ¿Sabe? Una cosa es cuando uno lo dice, otra cosa es que la persona lo sienta. Así que esa voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener una mente clara, tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Si aquí vemos esta mente, el Espíritu Santo, tener la mente de Cristo, donde va a salir toda esa escoria, donde va a salir todo eso que nos daña. Y sabe, la Biblia también en Hebreos dice que cuanto más la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Así que todo eso que está ahí almacenado puede ser totalmente limpio. En estos días me resetearon, me limpiaron el computador y que, o sea, me tocó volver nuevamente a instalar todo y a volver a empezar de ceros. Y cuando Dios viene y transforma nuestra mente, mire, Él nos da la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Sí, ¿quién conoció la mente del Señor? Imagínese. ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que lo más hermoso es saber que Dios transforma nuestra mente, donde está almacenado todo eso, y que cuando nosotros damos cabida al Espíritu de Dios, cuando nosotros damos cabida a este Dios que nos dice eso, va a ser para nosotros más fácil salir de esa vergüenza, esa culpa, ese silencio y poder entender que Dios tiene un propósito de vida eterna. Hay veces que la vida es difícil, pero Dios siempre nos va a sacar de esas situaciones difíciles y nos va a poner en los lugares donde solamente Él quiere que nosotros estemos. Entonces, gloria a Dios que el Señor está aquí con nosotros. Dios, gloria a Dios que Él es el que nos favorece, que Él es el que nos instruye y que Él es el que nos muestra el camino por el cual debemos andar.